bona nit a todos. Buenas noches, alcalde de Alzira, director, presidente de la Asociación Empresarial de Alzira, querido Raúl, resto de la corporación, a los empresarios, a los premiados, a los asistentes, a amigos y amigas. Trataré de ser breve, estaréis deseando disfrutar de la cena posterior, así que trataré de ser ágil en este último discurso. En primer lugar, querría excusar la ausencia del presidente de la Generalitat, que por motivos de agenda no ha podido asistir. Agradecer, por supuesto, la invitación. Le hubiera encantado estar aquí y reconocer a los premiados por toda su trayectoria. En su nombre, pues, os traslado el agradecimiento a la invitación a esta 17ª edición de la Semana de Economía de Alzira. Y también quiero hacer extensivo este agradecimiento a los organizadores, a IDEA, a la Asociación Empresarial de Alzira, porque me consta que, tal y como ha quedado bien claro a lo largo de toda esta semana, de estos días, este tipo de foros genera un impacto colaborativo, multisectorial, del que se pueden extraer perspectivas económicas muy interesantes, muy potentes y muy provechosas. Pero además quiero destacar y quiero poner en valor el hecho de que sea Alzira quien acoja un evento de tal magnitud y con tanto potencial. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones tendemos a pensar, caemos en el error de querer centralizar este tipo de foros en las capitales o en las áreas metropolitanas, en detrimento de comarcas como esta, como la Ribera Alta, que cuentan con un peso económico e industrial muy significativo en la provincia de Valencia, en este caso, y también en la Comunitat Valenciana. Este Consell, el Consell de la Generalitat, no quiere incurrir en este error. Queremos atender y queremos tomar decisiones que den respuesta a las singularidades de cada territorio, porque esta es para nosotros la mejor forma de vertebrar la comunidad. Pero además, como consellera de Hacienda y Economía, para mí es un orgullo participar en un acto de entrega de premios que celebran la excelencia profesional, la excelencia empresarial. Más allá de esta celebración, quiero que entendáis que la presencia de la Generalitat aquí representa un compromiso firme. Acompañaros, respaldaros y estar a vuestro lado no es solo un gesto simbólico, sino una clara demostración de que desde la Generalitat Valenciana os escuchamos y valoramos vuestra labor, porque el éxito de vuestras empresas es, sin lugar a dudas, el éxito de toda la sociedad valenciana. Por eso quiero poner en valor el compromiso con la innovación y la capacidad de adaptarse de los desafíos de Sor Ibérica, la trayectoria sostenida en el tiempo de la inmobiliaria Garrigues Exclusivas y su aportación al tejido empresarial local, que ha servido de inspiración para futuros emprendedores. La capacidad de sumar tradición y autenticidad con modernidad, sin renunciar a la calidad de Casa Oliver. Y, por supuesto, la entrega y la dedicación de la Policía Local de Alzira, que celebra 150 años al servicio de sus vecinos y su papel esencial en la seguridad y protección a la ciudadanía. Y en este aniversario quiero aprovechar para reconocer la entrega, el esfuerzo vuestro, el vuestro personalmente, pero el de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Local Autonómica, el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, como digo, del Estado, durante esos fatídicos días de la Dana. Vuestra rápida respuesta, la coordinación impecable, el compromiso inquebrantable fueron clave en los momentos más difíciles. Así que muchísimas gracias de corazón. También quiero aprovechar este momento para agradecer la labor de alcaldes y de concejales de esta comarca, que sufrió también los efectos de la riada. Su cercanía, vuestro compromiso, vuestra dedicación, la capacidad de gestión fueron determinantes al estar al lado de los vecinos en los momentos más complicados. Es innegable que la Dana ha alterado las prioridades de cualquier institución pública y, por supuesto, también las de la Generalitat Valenciana. Nuestra prioridad ahora es clara: la recuperación económica y social, sin dejar de lado otras cuestiones esenciales, como el mantenimiento de los servicios fundamentales, por supuesto, que quedarán reflejadas en los presupuestos que presentaremos en los próximos días en las Cortes Valencianas. Como os decía, desde el primer momento hemos centrado todos los esfuerzos en movilizar recursos públicos para apoyar a los sectores más afectados, poniendo el foco en lo que verdaderamente importa: articular ayudas directas y a fondo perdido para ciudadanos y para empresas. Y para cumplir con este compromiso hicimos de la agilidad el eje central de nuestra respuesta, garantizando que el apoyo económico llegará de inmediato a los afectados. Prueba de ello es que desde la puesta en marcha de las ayudas directas para la reposición de vehículos dañados por la Dana, la Generalitat ha abonado ya más de 65.000 ayudas por un importe superior
a 125 millones de euros. En el caso concreto de Alzira, 203 personas que perdieron su vehículo han recibido ya estas ayudas por un total de 396.000 euros, lo que supone un 81% de todas las solicitudes presentadas, y todo ello en solamente 2 semanas. Estamos, por tanto, muy satisfechos de haber cumplido con nuestro propósito de actuar con rapidez, en gran medida gracias a la simplificación del procedimiento y al firme empeño que hemos puesto en articularlo con la mínima burocracia. Pero permitidme, sin dejar de lado las ayudas, llevar la conversación al ámbito en el que yo mejor me muevo, que es el ámbito fiscal. Desde el Consell llevamos siendo tajantes con una cuestión que creemos que es clave, que los damnificados por la DANA no tienen que pagar impuestos por las ayudas que reciban. Es una cuestión de justicia. Y os aseguro que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que dentro de nuestras competencias cualquier recurso vinculado con la DANA estuviera exento de tributación. Bajo esta premisa, que es lógica, estábamos convencidos de que el Gobierno de España actuaría en la misma línea, asegurando que las ayudas autonómicas a empresas y autónomos recibieran el mismo tratamiento fiscal que las estatales. Pero ha resultado que tras casi 2 meses de trabajo técnico y discreto con el Ministerio, con el único propósito de beneficiar a los afectados y darles seguridad jurídica y certidumbre, hoy me he visto obligada a dirigirme directamente a la ministra, María Jesús Montero, a través de una carta en la que le he solicitado que garantice por ley que 2 ayudas iguales recibirán el mismo tratamiento fiscal, porque un autónomo o una pyme que hayan sido afectados por la riada y que reciban una ayuda del Estado y de la Generalitat no va a entender tener que pagar impuestos por una y no por otra. Es un auténtico sentido que confiamos que se supere pronto. Y ojalá esta voluntad de garantizar un trato fiscal justo no se quede solo en este asunto, sino que se extienda a otros ámbitos que afectan directamente al bienestar, al crecimiento y a la competitividad de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos, que bien conocéis todos los empresarios, es la reforma del sistema de financiación autonómica, una asignatura pendiente que sigue penalizando gravemente a la Comunitat Valenciana, limitando nuestros recursos y obligándonos a hacer más con menos. Lamentablemente tengo que decirles que hoy mismo hemos recibido el orden del día del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el miércoles que viene en Madrid, y no hay ni rastro de la reforma del sistema de financiación ni tampoco del fondo de nivelación que venimos exigiendo desde la Generalitat, simplemente para que los ciudadanos de esta comunidad reciban lo mismo que la media del resto de españoles. Pero también es fundamental aliviar la presión fiscal, porque no podemos ignorar que los impuestos son un factor determinante en la toma de decisiones de inversión y en el crecimiento. No podemos olvidar que una fiscalidad más justa y equilibrada no solo alivia a ciudadanos y empresas, sino que también impulsa la economía local, generando empleo y fortaleciendo el tejido productivo de nuestra comunidad. Los datos hablan por sí solos. España soporta una presión fiscal superior a la media europea, especialmente en la fiscalidad empresarial, lo que nos sitúa en el puesto 33 de 38 en competitividad fiscal. Nuestra opinión son cifras oficiales que demuestran que nuestro sistema actual frena la inversión, el empleo y el crecimiento. Frente a ello, abogamos por un sistema fiscal que ayude a crecer en lugar de poner obstáculos, por un sistema que no penalice la actividad empresarial, sino que la impulse. Y mientras seguimos reclamando este cambio, el Gobierno central, desde la Generalitat, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para aliviar la carga fiscal dentro de nuestras competencias. Como sabéis, empezamos la legislatura con una medida clave, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para los grupos unidos de parentesco, que facilita la continuidad de la empresa familiar. Aquí sabéis mucho de esto, que es el pilar del 90% de nuestro tejido productivo. Con todo, sabemos que queda mucho por hacer y esperamos avanzar con una fiscalidad que responda mejor a las necesidades de nuestras empresas, ayudando a garantizar su estabilidad y su futuro. Por el momento, la ley de acompañamiento, que también presentaremos en los próximos días, recoge nuevas medidas tributarias como una bonificación del 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados asociados a proyectos de interés autonómico o la rebaja de un 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para las propiedades agrícolas, pasando del 10 al 4%. Pero además también actuamos desde otros planos que son igualmente clave para el día a día empresarial, como la simplificación administrativa y la transformación digital, que permiten a las empresas operar con menos trabas y más eficiencia. La combinación de estos enfoques no solo alivia la carga burocrática, sino que también juega un papel decisivo en la atracción de proyectos estratégicos y en la decisión de ubicación de las empresas en nuestros territorios. En definitiva,
Nuestra meta es crear un entorno donde cada idea tenga un espacio para crecer, que la comunidad sea una tierra de oportunidades y donde el talento encuentre motivos para quedarse. No quiero alargarme más, mis últimas palabras son para cada uno de los empresarios que estáis aquí, los autónomos, los trabajadores que nos acompañáis, que con vuestro esfuerzo diario sostenéis y fortalecéis el tejido económico-social de Alzira. Sois agentes de cambio y sois agentes dinamizadores. Gracias por vuestro compromiso, por hacer de esta comarca un referente de dinamismo, de emprendimiento y de crecimiento. Alzira y la Ribera Alta encarnan a la perfección el modelo de territorio que impulsa el futuro, con una base industrial sólida, un comercio vibrante y una capacidad de adaptación que la convierten en un pilar clave del PIB valenciano. Aquí es en lugares como este donde se construye la economía real, la que genera empleo, inversión y bienestar para todos. Este Gobierno os aseguro que está a vuestro lado y seguirá trabajando para que esta comarca siga siendo clave en el progreso de nuestra comunidad. Muchas gracias.